Las puertas de caoba del despacho jurídico Preston y Asociados se alzaban imponentes ante mí mientras la voz de mi padre resonaba por el pasillo. Ella no tiene por qué estar aquí. Margaret apenas podía funcionar en sus últimos años. Esta lectura de testamento es solo para miembros reales de la familia. Me alicé mi sencillo vestido azul marino, una pieza de loro piana hecha a medida que costaba más que todo el guardarropa de mi prima Rebecca, y mantuve la compostura. Durante 3 años, había sido la única que visitaba regularmente a la abuela Margaret, manejando sus inversiones mientras la familia asumía que yo solo le hacía compañía a una viejita. Julia ni siquiera debería estar aquí, añadió Rebecca, ajustándose su ostentoso cinturón de diseñador con su logo obviamente falso. Todo lo que hizo fue jugar a la enfermera mientras nosotros construíamos carreras exitosas. Si supieran que esas tardes silenciosas con la abuela las habíamos pasado reestructurando todo su portafolio de inversiones, convirtiendo su modesta riqueza en un imperio valorado en cientos de millones. Mientras ellos estaban muy ocupados para visitarla, yo había ayudado a la abuela a crear algo extraordinario. El señor Preston los recibirá ahora, anunció la recepcionista, observando con preocupación la creciente hostilidad de mi familia. Julia, espérate afuera, me ordenó mi padre. Esto no te concierne. Alcancé a ver al señor Preston a través de la puerta, la única otra persona que sabía lo que la abuela y yo habíamos logrado juntas. Me hizo un gesto sutil de asentimiento, justo a tiempo. En realidad, comencé, pero mi hermano mayor Michael me interrumpió. Solo ve por café o algo útil, se burló. Te avisaremos si hay alguna donación caritativa a tu nombre. Pensé en los documentos que esperaban ser revelados, en cómo la abuela se había reído cuando finalizamos sus planes hace 3 meses. A veces, había dicho, las mejores lecciones vienen con un cambio de domicilio. Mi teléfono vibró, un mensaje del equipo de inversiones de la abuela, todas las propiedades transferidas exitosamente. Avisos de inquilinato listos para distribución. La familia entró al salón de juntas, cerrándome la puerta en la cara de manera deliberada. A través del cristal, pude verlos tomando sus asientos, ya discutiendo cómo se repartirían la supuesta fortuna de la abuela. Ni siquiera estaba coherente al final, declaró en voz alta mi tía Susan. Pasar todo ese tiempo con Julia probablemente le trastornó aún más la mente. Si supieran que durante esos momentos trastornados, la abuela había estado orquestando la maniobra financiera más brillante de su vida. Mientras ellos asumían que estaba decayendo, en realidad estaba construyendo un imperio inmobiliario que cambiaría todas sus vidas. Otra vibración de mi teléfono, la empresa de administración de propiedades confirmando que todas las claves de seguridad y cerraduras serían cambiadas antes del atardecer. La voz de mi primo David se escuchó a través de la puerta. ¿Recuerdan cómo Julia presumía de ser la favorita de la abuela? A ver qué tan lejos la llevó eso. Sonreí, pensando en las tardes que la abuela y yo habíamos pasado revisando adquisiciones de propiedades. Ellos piensan que el dinero se trata de comprar cosas, me había dicho. La verdadera riqueza se trata de poseer las cosas que otras personas necesitan. La asistente del señor Preston abrió la puerta. Señorita Walker, ya estamos listos para usted. Entré al salón de juntas, observando la escena, mi familia dispuesta alrededor de la mesa masiva, sus expresiones yendo desde molestia hasta hostilidad absoluta. Esta es una lectura privada, comenzó mi padre, pero el señor Preston levantó la mano. En realidad, la presencia de la señorita Walker es esencial para estos procedimientos. Abrió una carpeta gruesa. Comenzamos. Me senté silenciosamente en una esquina, observando cómo mi familia se inclinaba hacia adelante con ansias. No tenían idea de que todo lo que creían saber sobre la riqueza de la abuela estaba a punto de cambiar. Antes de proceder, continuó el señor Preston, debo señalar que la señora Margaret Walker estaba completamente en sus cabales cuando hizo estos arreglos. Tenemos documentación médica extensa y grabaciones de video de todas nuestras reuniones. Mi padre agitó la mano con desdén. Sí, vamos a las distribuciones. El señor Preston se ajustó los lentes. Muy bien. Comenzaremos con las propiedades residenciales donde todos ustedes viven actualmente. El escenario estaba listo. En solo momentos, se enterarían de que la nieta que habían despreciado como una simple cuidadora estaba a punto de convertirse en su casera. Después de todo,
La abuela siempre decía que el timín lo era todo tanto en los negocios como en la venganza. Comencemos con las propiedades residenciales, anunció el señor Preston, su tono cuidadosamente neutral. Como saben, la señora Walker era dueña de las casas donde cada uno de ustedes vive actualmente. Sí, interrumpió mi padre impacientemente. Las casas obviamente se transferirán a sus ocupantes actuales. Ya hemos discutido remodelaciones. El señor Preston se aclaró la garganta. En realidad, la señora Walker hizo arreglos bastante diferentes. Todas las propiedades residenciales han sido transferidas a Walker Heritage Limited, una corporación establecida hace 3 meses. Rebecca frunció el ceño. ¿Qué corporación? Solo dinos quién recibe qué. Ya voy llegando a eso, continuó el señor Preston. Walker Heritage Limited es ahora su casera. Aquí están sus nuevos contratos de arrendamiento, efectivos inmediatamente. El salón explotó en caos mientras él distribuía sobres gruesos. ¿Contratos de arrendamiento?, gritó mi hermano Michael. Debe haber un error. Esa es mi casa. En realidad, corrigió el señor Preston, era la casa de su madre, y ahora pertenece a Walker Heritage Limited. Su renta vencerá el primero de cada mes a precios de mercado. Mi tía Susan abrió bruscamente su sobre y jadeó. $3,000 al mes. Esto es un robo. Ese es el precio actual de mercado para su vecindario, hablé por primera vez. Tuvimos múltiples avalúos independientes. El salón se quedó en silencio mientras todas las cabezas se voltearon hacia mí. ¿Tuvimos?, preguntó mi padre lentamente. ¿Qué quieres decir con tuvimos? El señor Preston sonrió ligeramente. Permítanme presentarles a la propietaria y CEO de Walker Heritage Limited, la señorita Julia Walker. El silencio que siguió fue ensordecedor. El cinturón de diseñador falso de Rebecca hizo clic contra la mesa mientras se desplomó en su silla. Esto es imposible, balbuceó mi padre. Ella no es nadie, no es nada. En realidad, continuó el señor Preston, la señora Walker y la señorita Julia pasaron los últimos 3 años reestructurando todo el portafolio familiar. Las propiedades donde viven son solo el comienzo. Presionó un botón, y las pantallas del salón se iluminaron con un resumen comprensivo de las posesiones de Walker Heritage Limited, complejos de apartamentos, edificios de oficinas, centros comerciales, un imperio valorado en más de 300 millones de pesos. Mientras todos ustedes estaban muy ocupados para visitarla, dije tranquilamente, la abuela y yo estábamos construyendo algo extraordinario. Ella me enseñó todo lo que sabía sobre bienes raíces e inversiones. Esas tardes que pensaban que yo solo jugaba a la enfermera, en realidad eran juntas directivas. No puedes hacernos esto, protestó Michael. Somos familia. ¿Familia?, me reí suavemente. ¿Como cuando le dijeron a todos que yo me estaba aprovechando de una viejita senil? ¿O cuando trataron de removerme como su cuidadora? Mi teléfono vibró, un mensaje de la empresa de administración de propiedades, nuevas cerraduras instaladas en todas las propiedades. Claves de seguridad cambiadas como se solicitó. Tienen 2 opciones, continué, abriendo mi laptop. Firmar los contratos de arrendamiento a precio de mercado, o desalojar en 30 días. La abuela fue muy clara sobre los términos. Esto es ridículo, declaró mi tía Susan. Impugnaremos el testamento. Pueden intentarlo, intervino el señor Preston. Pero la señora Walker hizo docenas de videos explicando sus decisiones. También se sometió a 3 evaluaciones separadas de competencia mental. Todo esto fue muy cuidadosamente planeado. Saqué otro conjunto de documentos. También documentó cada día festivo perdido, cada llamada telefónica ignorada, cada vez que estuvieron muy ocupados para visitarla. 3 años de registros detallados mostrando exactamente por qué tomó estas decisiones. La pelea lentamente se desvaneció de sus rostros mientras la realidad se asentaba. No solo estaban perdiendo sus herencias, se estaban convirtiendo en inquilinos en sus propias casas. Los contratos de arrendamiento necesitan ser firmados antes del final del día hábil de hoy, les informé. De lo contrario, los procedimientos de desalojo comenzarán mañana por la mañana. Después de todo, como la abuela siempre decía, los bienes raíces no esperan a nadie, especialmente a aquellos que nunca se molestaron en entender su valor. Las consecuencias de la lectura del testamento de la abuela enviaron ondas de choque a través de la familia.
En cuestión de horas, los agentes de bienes raíces locales fueron inundados con llamadas desesperadas de mis parientes buscando vivienda alternativa, solo para descubrir que los precios de renta en todos lados eran aún más altos que lo que yo estaba ofreciendo. Uno por uno, firmaron los contratos de arrendamiento, sus manos temblando de rabia y humillación. Firme aquí, reconociendo la cláusula de no subarriendo, le indiqué a mi padre, viéndolo agarrar la pluma tan fuerte que casi se quiebra. Y aquí, aceptando los términos de mantenimiento de la propiedad. ¿Te está gustando esto, verdad?, gruñó. Pensé en todas las cenas familiares donde se habían burlado de mi elección de pasar tiempo con la abuela, todos los comentarios despectivos sobre cómo estaba desperdiciando mi potencial por no perseguir una carrera real como ellos. En realidad, respondí, solo estoy siguiendo la lección final de negocios de la abuela. Los bienes raíces se tratan de ubicación, 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 y la ubicación del poder es lo que más importa. Mi teléfono vibró continuamente con mensajes de miembros de la familia. Rebecca, necesitamos hablar sobre la reducción de mi renta. Michael, esto no puede ser legal. Mis abogados te contactarán. Tía Susan, por favor, platiquemos sobre un descuento familiar. Los archivé todos, enfocándome en cambio en los reportes de administración de propiedades. El imperio que la abuela y yo habíamos construido ya estaba generando retornos sustanciales, y yo tenía planes para expansión. Un mes después, me senté en mi nueva oficina, el solarium convertido donde la abuela y yo habíamos planeado toda esta transformación. El cuarto aún tenía su silla favorita, pero ahora daba vista a una maqueta a escala de nuestras posesiones inmobiliarias. Su padre está aquí para verla, anunció mi asistente. No tiene cita. Lo observé en el feed de seguridad mientras caminaba de un lado a otro en el lobby, su traje antes inmaculado mostrando signos de desgaste. La membresía del club campestre que ya no podía costear había cobrado su precio en su imagen cuidadosamente mantenida. Que suba, decidí. De todos modos, ya es hora de su primera inspección mensual de propiedad. Entró como una versión desinflada de su antiguo yo. Julia, esto ya ha durado suficiente. Necesitamos discutir una solución razonable. Razonable, levanté una ceja. ¿Como cuando razonablemente sugeriste que me estaba aprovechando de la abuela? ¿O cuando razonablemente trataste de prohibirme ir a su funeral? Eso fue, estuvimos mal, admitió. Pero este castigo. Esto no es castigo, lo corregí. Esto es negocio. La abuela me enseñó bien, cada inversión debe generar retornos apropiados. Giré la pantalla de mi laptop para mostrarle los valores actuales de mercado de las propiedades familiares. El valor de su casa ha aumentado 15% desde la transferencia. Los ingresos de renta son exactamente lo que cualquier dueño de negocio esperaría. Pero somos familia, protestó débilmente. Familia, sonreí, sacando el viejo diario de la abuela. Déjame leerte algo que la abuela escribió. Ellos piensan que la sangre es más espesa que el agua, pero se olvidan que los cimientos de concreto importan más que ambos. Durante los siguientes meses, las dinámicas familiares cambiaron dramáticamente. Rebecca se mudó a un apartamento más pequeño en uno de mis edificios. La esposa de Michael lo dejó, cansada de sus circunstancias reducidas. La tía Susan tuvo que conseguir trabajo por primera vez en 20 años para poder pagar su renta. Mi imperio de propiedades continuó creciendo. Walker Heritage Limited adquirió más edificios, se expandió a bienes raíces comerciales, y desarrolló nuevos complejos de lujo. Las casas familiares eran solo una pequeña parte de un portafolio mucho más grande. Un año después de la lectura del testamento, recibí una invitación a una reunión familiar, organizada en un modesto centro comunitario en lugar de su club campestre usual. Sus primos están organizando una junta familiar, reportó mi asistente. Quieren discutir reconciliación. Miré los feeds de seguridad mostrando a mis parientes en sus ahora casas rentadas, todos manteniendo propiedades que una vez pensaron que poseerían. Diles que su casera desafortunadamente está muy ocupada con asuntos de bienes raíces para asistir, respondí. Pero son bienvenidos a someter cualquier solicitud de mantenimiento de propiedad a través de los canales oficiales. La foto de la abuela sonreía desde la pared de mi oficina. Recuerda, me había dicho durante nuestra última reunión, la mejor inversión no está en propiedades, está en lecciones aprendidas.
Tomé una pila de renovaciones de contratos esperando firmas. La familia que una vez me había prohibido asistir a una lectura de testamento ahora necesitaría mi firma para mantener sus casas. Después de todo, como la abuela siempre decía, los bienes raíces no se tratan solo de poseer propiedad, se tratan de entender el verdadero valor de lo que posees. Y a veces, la posesión más valiosa es el poder de hacer que otros se den cuenta exactamente de lo que han perdido. El imperio que ella me ayudó a construir permanece como un testamento a su sabiduría y previsión. Mientras ellos pensaban que yo era solo una cuidadora, me estaba convirtiendo en un aseo. Mientras despreciaron nuestras reuniones vespertinas, estábamos creando un legado. Ahora todos viven en mis edificios, pagan renta a mi empresa, y entienden que a veces la persona que más subestiman se convierte en la persona de la que dependen para refugio. ¿Y yo? Tengo propiedades que administrar y un imperio que expandir. Después de todo, los imperios de bienes raíces no se construyen solos, pero sí ayudan a reconstruir dinámicas familiares rotas, un contrato de arrendamiento a la vez.